El artículo 10 de el Pacto Internacional de 1966 sobre los derechos económicos, sociales y culturales, que no ha sido ratificado por los Estados Unidos, pero sí por la abrumadora mayoría de los países del mundo. Ese artículo 10 dice lo siguiente: los Estados partes del presente pacto reconocen que una protección y una asistencia tan amplias como sea posible deben concederse a la familia, que es el elemento natural y fundamental de la sociedad. En aplicación de esa disposición, que es del año 1966 y que durante varios decenios no había tenido mayor desarrollo, en aplicación de ello tuvo lugar la resolución 29/22 sobre protección de la familia del 2 de julio del 2015, o sea, hace 9 años, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Se titula Protección de la familia, contribución de la familia a la realización del derecho a un adecuado nivel de vida para sus miembros, en particular por su papel en la erradicación de la pobreza y en el logro de un desarrollo sostenible. Voy a citar unos párrafos de la declaración. Reconoce que a la familia incumbe la responsabilidad primordial para el cuidado y la protección de los niños, y que estos, para el desarrollo pleno y armónico de su personalidad, han de crecer en el seno de una familia y en una atmósfera de felicidad, amor y comprensión. Además, expresa la convicción de que la familia, como grupo fundamental de la sociedad y entorno natural para el crecimiento y bienestar de sus miembros, particularmente de los niños, ha de recibir la necesaria protección y asistencia a fin de poder asumir sus responsabilidades para con la sociedad. Como vemos, esto no es más que un desarrollo del artículo que acabo de citar del Pacto Internacional de 1966. Reafirma esta resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU del año 15, reafirma que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad, teniendo derecho a beneficiarse de la protección de la sociedad y del Estado. Lamenta la resolución que siga requiriéndose y minusvalorándose la contribución de la familia a la sociedad y al logro de los objetivos de desarrollo y consecución de los grandes objetivos de la sociedad y de las Naciones Unidas, como erradicar la pobreza y crear sociedades justas, estables y seguras. Apunta un deber de centrar más en la protección a las familias las tareas encaminadas a erradicar el hambre y la pobreza, alcanzar la enseñanza primaria universal, promover la igualdad de género, potenciar, empoderar, dice, empower, a la mujer, reducir la mortandad infantil, mejorar la salud materna y combatir enfermedades como el paludismo y el SIDA. Añade la resolución que la familia, siempre y cuando garantice el respeto a los derechos de sus miembros, hay una condición aquí, es una robusta fuerza de cohesión e integración sociales, jugando un papel crucial en la preservación de la moral, del patrimonio cultural y del sistema axiológico de la sociedad. Alerta la resolución contra los peligros de desintegración de la familia a causa de la desprotección que sufre ante las embestidas de la crisis económica, el desempleo y la disminución del gasto social. Tras todas esas consideraciones, la resolución insta a los, y cito textualmente, insta a los Estados miembros a crear un ambiente propicio para reforzar y apoyar a todas las familias, reconociendo que la igualdad entre mujeres y hombres y el respeto a todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todos los miembros de la familia son esenciales para el bienestar familiar y para la sociedad en general, notando la importancia de conciliar la vida familiar y laboral y reconociendo el principio de una responsabilidad parental compartida en la crianza y el desarrollo de los hijos. Reafirma que un niño ha de crecer en un entorno familiar seguro y propicio, recalca la igualdad entre mujeres y hombres, la igual participación en el empleo y la responsabilidad parental compartida como factores esenciales de la política familiar.
Lamenta que sigan siendo inadecuadamente consideradas las aportaciones sociales y económicas de las mujeres al bienestar familiar. Insiste en una mayor protección para los hogares uniparentales, especialmente los encabezados por una mujer, frecuentemente aquellos que están más bajo en la escala social por su nivel salarial. Hace un llamamiento para prevenir y castigar la violencia contra las féminas, los abusos, la explotación sexual, prácticas nocivas. Reconoce que las relaciones familiares estables, propicias y protectoras, sostenidas por la comunidad y cuando estén disponibles por servicios profesionales, pueden suministrar un escudo decisivo contra los abusos, particularmente para los menores. Exhorta a adoptar y aplicar políticas de vivienda, empleo, salud, seguridad social y enseñanza para crear el ambiente de apoyo a la familia, incluyendo servicios abordables de cuidado a los niños y a otras personas dependientes. Critica los programas de ajuste estructural macroeconómico, o sea, los del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, para entendernos, los de tributación, inversión, empleo, mercado y sectores relevantes de la economía, porque han de sujetarse a la prioridad de alcanzar las metas arriba señaladas de protección familiar. O sea, usted mismo está diciendo que toda esa política de protección, de ayuda a la familia, ha sido fortísimamente obstaculizada, cuando no triturada, por los programas de ajuste estructural impuestos por las instituciones de Washington, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, y en general por la política de los capitalistas sobre inversión, mercado y dominio de la economía. Bueno, la resolución, como todas las de la ONU, es plumbia, repetitiva, dice muchas más cosas que no voy a citar porque en su mayoría son repeticiones. Bueno, ustedes me dirán si de algo de lo que he citado es objetable. Claro, alguien puede echar en falta, habría añadido esto o lo otro, pero ¿qué hay de malo en nada de lo que ahí se dice? Y sin embargo, vamos a ver el voto, quienes votaron a favor, en contra y se abstuvieron. Como es el Consejo de Derechos Humanos, no están, evidentemente, todos los miembros de las Naciones Unidas. Cada año o cada varios años, no sé bien, se renueva la composición. No tengo en la mente en este momento el reglamento por el cual se escogen los miembros. Sé que siempre hay una gran pelea cada vez que hay que renovar el Consejo. Por supuesto, el Occidente colectivo suele, con ira, con cólera, eh, con enojo, oponerse a tal o cual país de los que no son de su cuerda y no siguen sus directivas, que se incorpore. Pero, en fin, en todo caso, yo lo que tengo aquí es un elenco parcial de los que votaron a favor y en contra. En contra, todos los miembros de ese Consejo pertenecientes a la Alianza Atlántica y sus vasallos o aliados de Extremo Oriente. Estados Unidos de América, el Reino Unido de la Gran Bretaña, el Reino de los Países Bajos, el Imperio Japonés, Estonia, Letonia, Albania, Montenegro, Irlanda, que sin embargo no pertenece a la NATO, pero bueno, de hecho sí. Francia, Corea del Sur, Portugal, Alemania y Sudáfrica. De entre los países del sur, destaca Sudáfrica, porque en Sudáfrica hay una importantísima minoría anglosajona o anglo-neerlandesa, que en buena medida sigue siendo la que domina el país. Ha cooptado a una nueva burguesía negra y comparte el poder real con ella, pero la élite blanca sigue siendo todavía la preponderante, y no en todo, no en toda la política exterior, por ejemplo, pero sí en muchos aspectos sigue siendo la que corta el bacalao. Esa Sudáfrica, por tanto, que ya no es la del apartheid, pero sigue siendo la del post-apartheid, e incluso, si ustedes tienen interés, indaguen un poco sobre Sudáfrica y verán que después de la llegada de Nelson Mandela a la presidencia, las cosas no han, socioeconómicamente no han cambiado mucho. Ha habido una política de cooptación de una élite negra adjunta a la blanca,
pero por lo demás, en gran medida, pues las cosas siguen estando bastante parecidas a como estaban antes. Abstenciones. Destacan las de Argentina, Brasil, México y Macedonia. Esos países no saben, no contestan. Ni sí ni no. Ni les va ni les viene que los poderes públicos traten bien o mal a las familias. 29 votos positivos, de los cuales mencionaré Argelia, China, el Congo, Ghana, la India, Indonesia, Etiopía, Rusia, Namibia, Vietnam. Ni uno solo del primer mundo, a menos que considerásemos a Rusia como miembro del primer mundo, y entre los votos favorables, 5 países latinoamericanos: Bolivia, Cuba, Venezuela, El Salvador y Paraguay. Aquí hay una paradoja. Bolivia, la Bolivia del MAS, del movimiento del socialismo, Cuba y Venezuela son países de lo que laxamente se llama socialismo del siglo XXI. El Salvador, todos sabemos, es un país con un gobierno inclasificable, sui generis, muy singular, pero está el Paraguay, un país gobernado por la ultraderecha. Es uno de los, me parece que son 3 en este momento, que tienen relaciones diplomáticas con la República de China, instalada en la isla china de Formosa, y por tanto que no tienen relaciones con la República Popular China. Son Haití, creo que Guatemala, que no estoy seguro en este momento de si Guatemala no ha cambiado, y el Paraguay. Bueno, pues el Paraguay en esto se ha separado de todos sus protectores y amigos del bloque noroccidental. Si indagamos el transcurso de los debates previos, podemos ver lo siguiente, y es que antes del voto final, Brasil, Sudáfrica y Uruguay habían pedido un cambio para reflejar mejor la existencia de varios tipos de familia. Y como no se aceptó la propuesta, la enmienda, pues el Brasil se abstuvo, el Uruguay no participó en la votación y Sudáfrica votó en contra. Ahora bien, la resolución ni afirma ni niega que haya varios tipos de familia. No, no define que sea una familia, ni en ningún momento dice hay un solo tipo de familia. Eso cada uno puede entender lo que quiera. Como el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales tampoco dice ni que hay un solo tipo de familia, ni que haya varios. Ahora, ¿por qué la gran mayoría de los países allí que participaron en el debate rechazó esa enmienda de tipos de familia? Porque deja abierto a que se llame familia a lo que uno quiera. Un orfelinato. Se puede decir que un orfelinato es una familia, pero claramente lo que está pidiendo la resolución es que los niños crezcan en el seno de una familia, no en un orfelinato. En una conferencia que pronuncié años atrás en La Coruña, en la Universidad de La Coruña, la afiliación hecho o derecho, cuyo texto tienen ustedes accesible en el Internet, sostuve yo que todo niño tiene derecho a crecer en una familia. Y cuando no puede ser en la familia de origen, que sea en una de adopción. Es decir, yo sostengo el derecho positivo que tienen los niños a ser criados por su familia, y cuando por su familia de origen, y si no, a ser adoptados. Pero claro, si hablamos de varios tipos de familia, pues un orfelinato se puede decir, somos una familia. Y muchas veces se dice metafóricamente, es que formamos una familia. O a veces se dice eso en cualquier tipo de asociación, somos una familia. Bueno, pues no. Sentido metafórico, sea una familia, pero no es verdaderamente una familia. O pensemos en un cenobio. Cenobio, los primitivos conventos se llamaron cenobios, que viene del griego koinos bios, vida común, grupos de vida común, que pueden formarse, por ejemplo, imaginemos una casa de varios pisos compartida por 15 o 20 adultos que viven en comunidad y comparten, practican el sexo en grupo, se cruzan y comparten sus hijos. ¿Eso es una familia?
Se puede decir, bueno, claro, es que todo el mundo piensa ahora las familias formadas por eh, mm, adultos casados entre sí del mismo sexo en los países que reconocen ese tipo de matrimonio. Lo que pasa es que porque eso es, es una familia y no las poligámicas, poligínicas o poliándricas, o cualesquiera otros, familias reales, cualesquiera otros grupos. Bueno, pues yo creo que la resolución hace bien. Tampoco dice, por familia entendemos lo que se ha entendido toda la vida, pero mm, evita, evita el problema, soslaya esa cuestión y hace bien. Eso que cada país, según sus mentalidades, su normativa y el estado de la opinión pública, pues decida una opción u otra. Aunque, por supuesto, quienes no tengan, quienes se aparten del concepto tradicional antropológico de familia, pues se ajustarán a la legislación positiva del país, pero difícilmente podemos considerar eso admisible desde el derecho natural o desde la antropología. El sociólogo y antropólogo francés Emmanuel Todd es un especialista en el tema de las relaciones familiares y particularmente conyugales y ha hecho un estudio, vamos, muchos, ha publicado muchos libros que demuestran que la monogamia, la familia nuclear monogámica, lejos de ser una novedad del siglo, de los últimos siglos, siglo XIX, XX, a veces se dice, no, la familia nuclear de papá, mamá y los niños es algo nuevo. Bueno, pues él demuestra que es el modo en que toda la evidencia apunta a que ha vivido la humanidad preponderantemente desde hace cientos de miles de años. La especie Homo sapiens sapiens ha vivido así y es incluso una característica distintiva, por lo menos de nuestra especie, de Homo sapiens, o sea, de afrodescendientes, pero también posiblemente de otras especies del género Homo. Bueno, ¿por qué se han opuesto? Que los países que se han opuesto a la resolución. Bueno, pues se ha objetado que varios de los signatarios mantienen reservas sobre el artículo 16 del convenio para poner fin a la discriminación contra la mujer. Exactamente cuál es el artículo 16 no lo tengo a mano, pero por supuesto se trata de un instrumento jurídico diferente y el que algunos países signatarios de una resolución emitan reservas sobre un artículo de otro texto jurídico totalmente separado, no es argumento ninguno en contra del texto que se tiene delante. O sea que, evidentemente, eso es una falacia, es irse por la tangente. Lo que está claro es que las políticas financieras, tributarias, mercantiles, económicas, que impulsa Occidente bajo el neoliberalismo, totalmente en contra de la protección prioritaria a la familia mediante la promoción del empleo, la no discriminación laboral, la prestación de servicios públicos adecuados y abordables, de vivienda, cuidado a la salud, atención materna, etcétera. Todos los países del neoliberalismo están haciendo lo contrario, restringiendo el gasto social, practicando recortes en los servicios públicos, subordinando las políticas de bienestar social y de prestación de servicios públicos a políticas neoliberales de ajuste estructural de austeridad. La resolución, además, preconiza propiciar y proteger la estabilidad familiar y, por ello, adoptar medidas legislativas encaminadas a desincentivar rupturas matrimoniales, aunque no lo dice con estas palabras. La ideología dominante de USA y sus aliados, más Corea del Sur y el Imperio japonés, es el individualismo, la teoría que quita toda fuerza y solidez al compromiso conyugal para tender a considerar el matrimonio como una cohabitación fáctica, sin deberes ni derechos recíprocos. Que esos motivos son los que han llevado a que los países de la NATO y sus vasallos y aliados se hayan opuesto a la protección de la familia, lo demuestra más claramente un documento de un grupo de presión, una ONG, cita en Nueva York, que se llama International Service for Human Rights,
cuyos directivos están vinculados al Departamento de Estado norteamericano y a otras altas instituciones, particularmente de Estados Unidos. Ese documento mm, eh, ataca con vehemencia el- la, la resolución, la trata de fulminar, de refutar, y se basa en algo que ha dicho, al parecer, el United Nations Working Group sobre discriminación contra la mujer, el grupo de trabajo de la ONU sobre discriminación contra la mujer, feminista, que reprocha a la resolución defender la familia patriarcal. Por supuesto, la resolución no habla de familia patriarcal ni matriarcal, no dice nada de eso. Pero lo que está claro es que para los occidentales, para las feministas, pero vamos, hoy occidentales y feministas son parónimos, la familia es patriarcal. Cuando hablan contra el patriarcado, hablan contra la familia. Que por cierto, cuando defienden el matrimonio homosexual entre dos varones, yo pienso que si estos tienen hijos mm, engendrados por uno u otro, no por ambos entre sí, claro, eh, mm, pues difícilmente no habrá patriarcalidad. Yo creo que habrá bipatriarcalidad. Pero bueno, dejemos eso. Lo que la ONG que he citado reprocha a la resolución es que enfatiza desproporcionadamente las familias como instituciones que deben protegerse. Y que, bueno, voy a acortar un poco, en definitiva, que no hay que proteger tanto a la familia, en realidad el espíritu del artículo es que no hay que protegerla absolutamente nada, y que lo que hay que hacer es defender a los individuos que están en una familia contra la opresión de la familia. O sea, que la resolución considera que la familia ha de ser protegida porque es el mejor escudo contra, para la defensa de sus miembros, para la protección de sus miembros, y en cambio, Occidente considera que la familia es una institución opresora que oprime a sus miembros, que ejerce violencia contra sus miembros. Y también dice el documento de Marras que estoy comentando que no, que la resolución es una de las cosas que le reprocha, se inclina a favor de la familia tradicional. No es que se incline a favor de la familia tradicional, es que se inclina a favor, no se inclina a favor de nada porque no lo dice, pero el espíritu de la inmensa mayoría de la humanidad es que la familia es lo que siempre hemos llamado familia, y que no condena la, eh, la violencia de un esposo contra otro, concretamente la violación marital. Bueno, no, pero vamos a ver, sí lo condena. Sí la condena porque ya he dicho que incluso la propia resolución, cuando dice que que la familia es una robusta fuerza de cohesión e integración, jugando un papel crucial en la preservación de la moral, el patrimonio cultural y el sistema axiológico de la sociedad, lo condiciona, siempre y cuando garantice el respeto a los derechos de sus miembros. O sea, siempre y cuando sirva de escudo contra ataques a los derechos de sus miembros desde fuera, pero también siempre y cuando garantice el respeto desde dentro a los derechos de sus miembros. Es decir, siempre y cuando en su interior haga cumplir el deber de respeto a los derechos de sus miembros. Y la violación marital, es decir, forzar que el marido fuerce por la violencia a su compañera a una relación sexual, es evidentemente un atentado, una vulneración de los derechos de un miembro de la familia tan importantísimo como es la esposa, la madre y esposa. Bueno, pues lo que esta resolución nos es tremendamente alentador, este hecho. Yo, mm, eh, este documento lo he estudiado y por eso me remito aquí
en un trabajo, en el anejo número 4 de un trabajo que publiqué en octubre de 2016, disputación sobre el fundamento y el alcance del derecho a contraer matrimonio, que era un epílogo a una de las facetas de la sustentación de mi tesis doctoral jurídica en la Universidad Autónoma de Madrid el año anterior, en junio de 2015. Yo lo había defendido unas semanas antes, precisamente, de esa resolución del Consejo de Derechos Humanos. Y en esa disputación, que está en libre acceso en el Internet, todos ustedes pueden buscarla, bajársela y leerla, si lo tienen a bien, en, esa, en ese trabajo, en ese ensayo, se contiene un debate, digamos, es un epílogo al debate que tuve con mis examinadores, todos los cuales impugnaron otro artículo mío anterior, que era el significado del derecho a contraer matrimonio en la sociedad contemporánea, el derecho a la vida conyugal en la sociedad contemporánea, era el título del artículo. Bueno, pues dio lugar a muchísimas objeciones. Y yo contesté a estas objeciones, 10 objeciones en el ensayo que estoy citando. El ensayo tiene también varios anejos, uno sobre el matrimonio entre individuos del mismo sexo, otro la vida conyugal según la antropología, aunque aquí tuve una laguna porque no me referí, me parece que yo desconocía entonces los trabajos de Emmanuel Todd, que me hubieran sido de mucho interés. Utilicé otras fuentes. Tercero, un tercer anejo muy amplio, que fue el proyecto de extinguir la institución familiar en la Revolución Rusa. Y aquí de nuevo estamos en una paradoja de la historia, que es la siguiente. Eh, que por cierto, mm, es un tema relativamente poco discutido, poco abordado. Yo tuve que buscar fuentes que no son fáciles de encontrar para escribir este anejo. Y posteriormente a la escritura vi una referencia al mismo tema en el, mm, digamos, historiólogo, científico social y teórico de la historia, Peter Turchin, norteamericano, pero nacido en Rusia, de origen ruso, y un origen ruso del cual algo le ha quedado, que es el desarrollador de una teoría de la historia basada en evidencia empírica muy interesante de la ultra sociedad. No es que yo esté de acuerdo con todo lo que él dice, pero sin duda para mí es uno de esos escritores, autores, que siempre vale la pena leer y meditar, como lo ha hecho, por ejemplo, Steven Pinker. La teoría de Turchin es la de la eh, selección histórica, selección política. Los estados se constituyen en la lucha de unos con otros y igual que en la guerra entre especies hay una selección natural de los más aptos, la historia es una selección natural de los más aptos para esos enfrentamientos, incluyendo la guerra. Bueno, esta es la teoría de Turchin, no hace el caso. Pero Turchin señala dos novedades importantísimas de la revolución bolchevique de noviembre de 1917, que fueron primero el intento de acabar con la familia, particularmente con el matrimonio, en general con la familia, y el segundo, que fue poner coto a las desigualdades excesivas. Lo hizo por el procedimiento de socializar los medios de producción. Bueno, pues según Turchin, el segundo invento tuvo éxito y perduró hasta la destrucción de la Unión Soviética en 1991. Había diferencias de bienestar, de fortuna, de ingresos, pero 1.000 o 100.000 veces menores de las que hay en cualquier país capitalista. De manera que ese fue un logro positivo y él cree que además inspirador, porque él piensa que efectivamente un problema de la sociedad norteamericana que está causándole, que está debilitándola y eh, provocando graves dificultades, es que se han disparado las desigualdades sociales, que hay demasiada distancia entre los más ricos y los más pobres. Pero en cambio considera que fue un fracaso
la abolición de la familia. Bueno, pues yo estudio en este anejo eh, cómo se produjo ese intento. Fue protagonizado por la primera mujer que ocupó una cartera ministerial en el mundo, que fue Alejandra Kollontai, del partido bolchevique, una señora o señorona de la alta sociedad, pero que por despecho y por rechazo a su clase social y, digamos, pues desavenencias matrimoniales, había optado por, por una actitud contestataria que la llevó a militar en el partido bolchevique bastante tardíamente, pero a la cual Ulyanov, o sea, Lenin, otorgó una confianza no merecida y colocó en el Consejo de Ministros, o sea, Consejo de Comisarios del Pueblo, y ella, junto con otra eminente militante, esta desde más antes del partido bolchevique, que era Inés Armand, eran dos feministas radicales, partidarias de la abolición de la familia, del matrimonio. Sin embargo, esa, esa política se tradujo también, por ejemplo, en que el ministro de Ilustración, o sea, de Instrucción y Cultura, Lunacharsky, prohibió la adopción. A consecuencia de la guerra civil hubo millones de niños abandonados o que habían perdido su hogar. Y en vez de que sean adoptados, él impuso que crecieran en orfelinatos públicos, porque los niños deben ser acogidos por la sociedad. Un poco como Rousseau, cuando Rousseau entregó a la inclusa a sus hijos naturales, para no tener que ocuparse de ellos. Había entonces una especie de mostrador en el cual se podían entregar a los niños recién nacidos, o poco después, y él entregó a los suyos y se consoló diciendo que la sociedad los eduque, que fue algo que le reprochó Voltaire en esa agria polémica que enfrentó a Rousseau y Voltaire en la segunda mitad del siglo XVIII. Bueno, pues Voltaire le reprochaba el ser un mal padre que había incluso se había desprendido de sus hijos de manera inhumana, a sabiendas de que si hoy los orfelinatos son malos, entonces eran absolutamente horribles. Bueno, pues mm, esa fue la política inicial. Hubo un cambio de rumbo con Stalin en 1926. Con Stalin, aunque en ese momento quien protagonizó ese cambio de rumbo con el Código de Familia de 1926 fue Kalinin, el que da su nombre a la ciudad de Kalinin, de Kaliningrado, la antigua Königsberg, que es el territorio más occidental de Rusia en este momento, entre un exclave entre Lituania y Polonia. Y sobre todo, cuando ya Stalin afianzó su propio poder personal en la legislación, en la política que siguió a partir de 1936, en que se prohibió el aborto y se puso fin a lo que se llamaba divorcio por tarjeta postal, porque hasta tal punto se había admitido el divorcio por iniciativa unilateral de uno de los cónyuges, que se comunicaba, o por lo menos eso, se rumoreó por una tarjeta postal, el divorcio. Y ya eso bastaba. Bueno, a partir de un decreto de junio de 1936, desarrollado, corroborado, ampliado por otro decreto de 8 de julio de 1944, se puso fin, había que pasar por los tribunales y, aunque no en ningún momento se declaró que únicamente se admitiría el divorcio causal, pero de hecho es lo que se estableció. Dejó de haber divorcio por decisión unilateral de uno de los cónyuges y tenía que ser, por tanto, todo divorcio basado en causa justa. Cuando los bolcheviques establecieron esa política en el año 1917, la ideología predominante en el mundo occidental era la de la familia. El trabajo, patria, familia era el eslogan del Estado de Vichy francés y la defensa de la familia se postulaba como una de las virtudes, de las cualidades de la civilización occidental, de la cual ésta se jactaba. Y primero reprochaba a las poblaciones de los países subdesarrollados
el que no eran civilizados y en ellos no estaba debidamente consolidada la familia y sobre todo, claro está, a la Rusia soviética, que en ella predominaba esta ideología inicial que acabo de señalar, aunque ya he dicho que en realidad en su furor solo tuvo vigencia entre el año 18 y el año 26. Y sobre todo desde 1936, por el contrario, hubo una política intensísima de protección al matrimonio, a la estabilidad matrimonial y a la familia. ¿Qué evolución estaba teniendo lugar en el mundo occidental? Bueno, pues la familia, que hasta entonces se había considerado un cimiento de la sociedad, el derecho a la vida conyugal y familiar como un componente esencial de los derechos humanos, pero había países que no admitían el divorcio, había países que sí lo admitían. Por ejemplo, en Estados Unidos, el divorcio, que yo sepa desde el comienzo, fue legal desde el comienzo, pero tenía que ser causal, por causa justa. Es decir, que se podía pedir el divorcio ante el juez, pero alegando un motivo justificado. Y de hecho, antes se ha hablado de la violación marital, en algún caso la mujer pidió el divorcio por violación marital. Aunque no, que yo sepa, el caso que yo conozco en particular no se concedió, pero vamos, entraba en las posibilidades jurídicas considerarlo como un motivo de disolución del matrimonio. En la legislación española, el matrimonio, el divorcio fue introducido por la Constitución de la Segunda República en diciembre de 1931, con una doble modalidad, o bien por acuerdo mutuo, o bien por eh, causa justificada. Esto fue desarrollado en la Ley de Divorcio de 1932. El proyecto de ley presentado a las Cortes por el gobierno de don Manuel Azaña establecía que la mujer podía poner fin al matrimonio sin causa y el marido únicamente por causa justificada. Pero las Cortes consideraron que eso violaba un principio de la Constitución, una norma de la Constitución, el artículo 25, que decía que el sexo no podía constituir base de privilegio jurídico. De manera que el sexo, el nacimiento, la riqueza, el origen, cualquier otra circunstancia. De manera que el matrimonio en la Segunda República Española o bien era consensual o bien era causal. En Francia, en cambio, como en Estados Unidos, tenía que ser causal. En Francia existía una modalidad que era autor réciproque, o sea, se podía conceder por incumplimiento de deberes conyugales del cónyuge varonil, del cónyuge femenino o de ambos, uno contra el otro, pero no por consenso. El, el divorcio consensual se estableció en Francia, lo estableció el general de Gaulle, si mal no recuerdo, en el año 1965. No estoy en contra totalmente del consensual porque es ficticio. Conozco el asunto, sé que es ficticio. Un cónyuge quiere poner fin al matrimonio y pone un ultimátum al otro y evidentemente pues se simula una, un divorcio consensual cuando en realidad es impuesto. ¿Cuándo se puso fin al matrimonio, al divorcio causal en Francia? En el 65, pero únicamente para el consensual. Para el unilateral, el divorcio por decisión unilateral, será más tarde, no se decirá en qué momento. Pero sí lo sé en Estados Unidos. En Estados Unidos fue en el estado de California, por el gobernador Donald Reagan, sí, Donald Reagan, en 1969, cuando por primera vez se estableció el matrimonio por iniciativa de una de las partes sin causa justificada. El divorcio, perdón. El divorcio por iniciativa de una de las partes sin causa justificada. El divorcio no causal. 1969. ¡Qué casualidad! 1969 es el año de la creación de la NAU,
National Organization of Women, la Organización Nacional de Mujeres, cuyas dos principales fundadoras, fueron Gloria Steinem y Betty Friedan. Muy importante esto. ¿Quién era Gloria Steinem? Gloria Steinem era una activista feminista que había trabajado, y hasta donde yo sé, seguía trabajando para la CIA, Agencia Central de Inteligencia, a través de una institución de una de tantas pantallas que crea la CIA para el mundo de la cultura, con la misión de infiltrarse en organizaciones de simpatías comunistas para transmitir una imagen positiva de Estados Unidos. Eran los años de la guerra de Vietnam, acababa de tener lugar la Revolución Cubana, había un fuerte, fueron los años de emancipación de los países subyugados por el colonialismo en Asia y África, y el Occidente en general y Estados Unidos en particular tenían muy mala fama, y para compensar eso, en ese medio, la tarea asignada a esta agente indirecta de la CIA, que era la señora Gloria Steinem, fue esparcir una imagen positiva de Estados Unidos. Segundo, eran, como digo, los años de la guerra de Vietnam, y había en Estados Unidos, como ustedes saben, los años 60, una agitación general, pero sobre todo en las universidades muy grandes, contra la guerra de Vietnam. Y en general fueron los años del movimiento reivindicativo negro, del movimiento de los derechos civiles. Y claro, fomentar el feminismo fue el modo astuto que encontró la élite norteamericana para desviar las luchas, dándoles una apariencia progresista, pero que en realidad dinamitaba como objetivo de lucha ese que se tenía hasta ese momento, la lucha contra el racismo y el imperialismo y la desigualdad social. A partir de ese momento se va a decir, no, el enemigo es el varón, el enemigo es el marido, es el opresor en el seno del matrimonio. Y aunque Betty Friedan, que yo sepa, no tuvo contacto ninguno con la CIA, ni desconozco si estaba al tanto de los contactos de su compañera de faena, esta Gloria Steinem, entre ellas tampoco las relaciones fueron siempre cordiales, porque, pues eh, en cierto modo, se disputaban la hegemonía, pero mm, Betty Friedan fue la principal artífice de la campaña contra la familia tradicional y particularmente contra el derecho de la mujer a ser ama de casa. Consideraba que la mujer llevó a cabo una campaña intensísima de propaganda en contra de que la mujer fuera ama de casa. En el año 1960, todavía, la gran mayoría de las mujeres casadas en Estados Unidos eran amas de casa. Y sobre todo en las clases, estaba dejando de ser así en las clases medias y altas, pero en cambio en la clase obrera, las que podían optaban por ese tipo de vida. Todavía las tareas domésticas, no, los electrodomésticos, aunque en Estados Unidos ya estaban mucho más desarrollados que en otros países, pero la tarea doméstica se llevaba mucho tiempo. Pero trabajar en la fábrica o trabajar en el taller o en la hostelería o en la costura o en cualquier otra, o en el servicio doméstico, todo eso era peor. O sea que teniendo la opción, preferían trabajar en casa. Ahora, trabajar en casa, eso significaba también que al marido había que pagarle un sueldo que le permitiera vivir él y vivir su familia. El artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el numeral 3, dice lo siguiente: quien quiera que trabaje tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure lo mismo que a su familia una existencia conforme a la dignidad humana y completa, a la cual han de añadirse, si fuere menester, los medios de protección social. O sea, la cual quiere decir a esa remuneración. Y en el pacto
sobre los derechos civiles, sobre los derechos económicos, sociales y culturales de 1966, se reitera eso en términos un poco diferentes, pero sustancialmente iguales. Evidentemente, Estados Unidos no ha firmado el Pacto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero está claro que a la altura de los años 50, finales de los 50, los círculos de la élite plutocrática norteamericana cayeron en la cuenta de que si de veras se quería seguir pagando salarios a los obreros que les garantizaran un modo de vida a ellos y sus familias, un modo de vida conforme con la dignidad humana, pues eso era pagar sueldos demasiado elevados. Mientras que si ese vínculo se mm, perdía esa fuerza, si no había esa división del trabajo dentro de la familia, pues se podía pagar la mitad. Entonces era más interesante, pasó a ser más interesante que la mujer se incorporase al trabajo. O se reincorporase, porque en el siglo XIX y comienzos del XX, las mujeres de clase obrera habían trabajado, porque el salario masculino era insuficiente para la vida de la familia. Pero después, al haber mejorado el nivel de vida, al haber subido la remuneración marital, la mujer había considerado voluntaria, libre, voluntariamente, no por imposición marital, sino voluntariamente, que le, le era más, tenía una vida mejor, más satisfactoria, optando por ser ama de casa. Y a, a ese empuje nuevo de la política de las altas esferas en contra de la familia normal, tradicional, con su división del trabajo, vino a añadirse la decisión de la Corte Suprema norteamericana en 1972, legalizando el aborto, con el absurdo pretexto de que la enmienda decimocuarta de la Constitución norteamericana decía que nadie será privado de su vida, propiedad o libertad por el gobierno de Estados Unidos o de ningún Estado sin el debido proceso a la ley. Y que de ahí se deducía, pero no nos dijo con arreglo a qué reglas de inferencia, el derecho al aborto en los primeros meses de gestación. Que los Estados no podían legislar en contra de eso. Claro, el, el aborto posibilitó la disminución del número de miembros de la familia y de ese modo también la, evitar las cargas sociales que significaban los programas de welfare, de apoyo a las familias. Al mismo tiempo hay otro factor, y es que en esos años es cuando, el año 1972, justamente cuando el Club de Roma, también de empresas y entidades plutocráticas de la oligarquía financiera internacional, lanzó el famoso manifiesto Alto al Crecimiento y se puso de moda el neomalthusianismo de la supuesta amenaza de explosión demográfica. Entonces, todo eso junto, claro, cuanto más menos unida, más inestable sea la familia, cuanto más fácil sea ponerle fin, cuanto menos se organice internamente, libremente, para dividirse el trabajo, cuanta mayor presión se ejerza contra la mujer, presión social, para denigrarla en el caso de que opte, o, digamos, ningunearla, ostracizarla, cuando opte por la vocación de ama de casa, cuantos menos hijos se tengan, pues evidentemente menos explosión demográfica y también menos carga para el gasto social de los programas de welfare que existían en Estados Unidos. En Estados Unidos, por tanto, es el año 72, por una decisión absurda, uno de los mayores absurdos jurídicos de la historia jurídica norteamericana. En Francia fue 3 años después, en la ley del reaccionario de sangre azul, Valéry Giscard d'Estaing, cuando recién llegado a la presidencia de la República, que marcó un viraje con respecto a la política de sus predecesores, de Gaulle y Pompidou, de cierta independencia dentro del mundo occidental. Por el contrario, Giscard d'Estaing era un atlantista, o sea, un pro-yanqui, y dentro de nuevo, para desviar la atención de la lucha popular, eran todavía años de lucha obrera, con un partido comunista francés muy fuerte, para desviarlo, pues de nuevo el feminismo
o ultrafeminismo, si ustedes quieren, vino en su ayuda y se aprobó la ley del divorcio, del aborto, que legalizó el aborto, desde luego en condiciones muchísimo más restringidas y declaradamente a título excepcional, pero bueno, ese fue un cambio. A partir de ahí todo va a precipitarse. En el año 1972, también en Estados Unidos, hubo un proyecto de enmienda constitucional para prohibir la discriminación por sexo. Ese establecía la igualdad de derechos de la ley de uno de los individuos de uno u otro sexo. Esa enmienda fracasó, la hizo fracasar una activista católica, reaccionaria, conservadora, y que llevó a cabo una campaña muy inteligente. Y como principal argumento es que si se aprobaba esa enmienda, las mujeres tendrían que estar obligadas a la conscripción militar igual que los hombres. Ahora, eran los años de la guerra de Vietnam, bueno, de Vietnam, de Indochina, Vietnam, Laos, Camboya, y estaban muriendo miles de soldados norteamericanos, creo que fueron 50 o 60.000 los que murieron en esa guerra. Si las mujeres hubieran estado sometidas también al servicio militar, habrían tenido que ir a la guerra y habrían muerto. Eso, evidentemente, se hubiera podido modificar la, el texto de la enmienda diciendo salvo para los deberes militares, o en la aplicación también se hubiera podido modificar porque hay exenciones del servicio militar. Bueno, pues ahí podrían aducirse motivos suficientes para eximir del servicio militar a las féminas, por razones que bueno, si estuviéramos en una discusión sobre ese tema, las aduciría, pero aquí no vale la pena que me extienda en ese asunto. El hecho es que fracasó y a partir de ahí el feminismo en Estados Unidos y luego en los países anglosajones y de ahí a los demás, paulatinamente, tomó otro rumbo, totalmente distinto. Yo creo que las feministas están contentas como unas castañuelas porque esa enmienda no se aprobara, porque si se hubiera aprobado serían anticonstitucionales todas las prácticas posteriores, porque esa enmienda aseguraba la igualdad de derechos de individuos de uno u otro sexo. A partir de ese momento es cuando se imponen en las universidades las secciones, los departamentos de estudios femeninos, de cuestiones femeninas, de derechos femeninos, que se transforman después en estudios de género, con ese nuevo palabra que se inventaron en vez de sexo, y en el cual se enseñan las teorías más horribles de las promotoras del feminismo más radical, y cuando no se enseñan directamente, se venera a esas figuras como, bueno, pudieron tener sus exageraciones, pero hay que entenderlas. Por ejemplo, Valerie Solanas, que pregonaba el exterminio de todo el sexo masculino, el exterminio violento, y ella de hecho lo inició tratando de matar a 3, los cuales uno lo dejó tullido, gravemente tullido para el resto de sus días, y otras autoras que después de ella han ido en el mismo sentido, aunque un poco más atenuado. Por ejemplo, Mary Daly, que piensa que una, unas políticas de selección eh, neonatal adecuadas llevarían al desideratum, que sería reducir el sexo masculino a un 10%, que trabajarían de hombres, que trabajarían en campos de trabajo fuera de la sociedad, pero vamos, se les daría de comer y de beber, no se los mataría de hambre. Ella dice que igual que el perro es inferior al hombre, el hombre es inferior a la mujer. Lo que pasa es que al perro no se lo somete, que yo sepa, a ese tipo de discriminación. Bueno, si esas son enseñanzas que se imparten en las universidades y que reciben todos. Y cuando no las reciben, directamente las reciben indirectamente. Con esa formación es la que reciben las féminas que luego pasan a ocupar puestos en la enseñanza particularmente primaria, donde ya eran antes mayoritarias, cuando yo en mi infancia ya eran mayoritarias, pero mucho más después. Pero claro, una cosa eran las maestras de antaño,
que eran o se esperaba que fueran cariñosas, afectuosas, indulgentes con todos los niños de uno u otro sexo. Otra cosa son las feministas de hoy que culpabilizan, estigmatizan, hostigan a los varoncitos, inculcándoles que han venido al mundo con una mochila de privilegio, vigilando sus conversaciones, inculcándoles. Porque claro, otro de los males de nuestro tiempo es que en el colegio, en los centros de enseñanza en general, se han eliminado las barreras. Antes yo en el colegio nunca, ningún colegio, me preguntaban cuál era mi opinión sobre nada, ni estaba obligado a darla, ni a intercambiar, ni a decir qué pensaba o dejaba de pensar, ni por supuesto se tocaban temas que pudieran ser, por supuesto yo viví mi infancia y adolescencia, mi primera juventud bajo el franquismo, había las clases de política. Bueno, en las clases de política uno escribía en el examen lo que sabía que querían que escribiera el instructor de Falange, pero por además yo no tuve intercambio de opiniones con nadie. Yo aprendí desde los 10 años a reservarme mi opinión y a no franquearme ni comunicar con nadie. Pero hoy no pueden. Entonces, eso da lugar, incluso en el modo de hablar. Cuando dicen, bueno, aquí todos, hemos llegado todos y todas. O sea que los alumnos y las alumnas. Y si hacen una redacción, yo recuerdo la primera redacción que escribí, tenía 8 años. No era común entonces pedir redacciones ni menos monografías. Y escribí el mercado. Y recuerdo que mi madre me dijo, no, no se escribe el mercado, se escribe el mercado. Y dije, ¿pero por qué? Si se dice el mercado. Bueno, yo a partir de entonces dejé de decir el mercado, nunca más he vuelto a hablar así. Si se escribe mercado, yo digo mercado. Y terminado, no he terminado, sino he terminado. Bueno, pues ahora hacen una redacción y dicen, todos sus hijos estaban contentos, o mis primos estaban contentos, mis primos y mis primas, mis primos y primas. Bueno, todo esto va creando un ambiente hostil contra los chavales y de sexo masculino, y esto después va acentuándose con el resultado de que al terminar la enseñanza secundaria, el sexo masculino está completamente preterido, muy por detrás, se ha desinteresado de los estudios, se ha conseguido hacer de los chicos, de los chavales malos estudiantes, lo siguen siendo después, y la promoción exclusivista y por cupo de las féminas sigue imponiéndose. Y aunque había vocaciones, lo que se llama en inglés STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics. Bueno, pues ahí el predominio masculino era muy grande. Ha dejado de serlo por una política de cupos. Se convocan plazas exclusivamente reservadas a aspirantes de sexo femenino. Y los varones que obtienen una plaza de ayudante, de becario, de lo que sea, en una de esas instituciones académicas, tienen que presentar una declaración comprometiéndose, pero redactar de su puño y letra una declaración comprometiéndose diciendo qué actuaciones piensa emprender para compensar la desventaja que sufren las féminas y para promover políticas de igualdad que equiparen a un género con el otro. Pero la equiparación, la igualdad, no es entre los individuos, es entre los géneros, o sea, entre los sexos, para entendernos. Quiere decir que si hay 50% masculino, si hay 30 varones, haya 30 féminas. Si hay 5, 5. Si la remuneración agregada de los varones es de 7 millones, la remuneración agregada de las féminas sea 7 millones. Por eso se habla ahora tanto de la brecha laboral. El otro día, hace unos días, los periódicos económicos decían, a partir de hoy, la mujer trabaja gratuitamente sin cobrar porque existe una brecha salarial. Tan pronto nos la ponen en 27, como en 15, como en lo que sea. Todos los estudios demuestran que es de cero. Es decir, no hay tal brecha salarial. Entonces se dice, no, porque la mujer se la ha forzado, por la educación que ha sufrido, se la ha forzado a opciones que no son las más remunerativas. Bueno, claro, se llama forzar ahí a la cultura. Si las opciones de uno u otro vienen de datos de predisposición innata, congénita, o es cultural, yo no tengo competencia para saberlo. He oído muchos argumentos a
a Steve Pinker, por ejemplo, que es innato, que hay una diferencia innata, que el cerebro masculino y femenino son diferentes anatómica y fisiológicamente, y eso se traduce en patrones de preferencia diferentes. Claro, que existen las diferencias, yo no lo niego. Que hay patrones comportamentales, conductuales diferentes, es evidente. Que lo uno se deba a lo otro, no lo sé. Pero si es cultural, todo lo cultural hay que combatirlo. Por ejemplo, ¿por qué estamos hablando español y no chino? Asombroso un portugués de que en su más tierna infancia todos los niños de Francia supieran hablar francés. Bueno, pues hablamos español y no chino por la cultura que hemos tenido, que tenemos. Todo lo cultural es malo. Toda diferencia cultural ha de eliminarse por la fuerza o por una presión o por un machaconeo, por un lavado de cerebro. Bueno, pues todo eso nos aboca a ese resultado final de la sociedad occidental actual, de los valores de esta sociedad actual. Feminismo agresivo, antimasculismo, divorcismo, abortismo, destrucción de la familia. Y cuando se dice familia patriarcal, ¿qué es la familia patriarcal? Vamos a ver, yo nací en una familia tradicional, papá, mamá y los niños, junto con mi abuela materna que vivía con nosotros. ¿Era patriarcal? Jamás, nunca, ni una sola vez vi la menor escena o discusión o problema en el cual se impusiera la voluntad de mi padre sobre la de mi madre. Mi madre también tenía un trabajo remunerado, incluso, digamos, socialmente de categoría superior. Ella había ganado unas oposiciones de funcionario a los 16 años y por circunstancias de la vida, mi padre trabajaba en una empresa comercial y ella era funcionario del Estado, por tanto, tenía un estatuto sociocultural superior. ¿Qué voluntad prevalecía? Yo pienso que de haber desavenencias, la de mi madre. Por su carácter, porque ella sin armar nunca bronca era muy perseverante. Dicen que era como yo, que yo he salido a mi madre, no lo sé. No somos ninguno de broncas, de enardecimientos, pero somos muy perseverantes. En todo caso, de patriarcal no tenía nada. ¿Quién administraba el dinero en casa de mis padres? Mi madre, todo. Todo el sueldo suyo y todo el sueldo de mi padre, salvo dinero de bolsillo, lo administraba ella. Pero es que su madre, o sea, mi abuela materna, nacida en 1884, había hecho lo mismo. Siempre ella había administrado el sueldo de su marido. Y al parecer era la práctica habitual. ¿Desde cuándo? ¿Era así en el siglo XVII? ¿Era así en el siglo XVI? Yo eso no lo sé. Ni desconozco si los historiadores tienen medios para averiguar, para hacer una antropología historiográfica, porque dudo que haya documentación de la vida cotidiana de la gente común de aquellas épocas. Pero, desde luego, en la segunda mitad del siglo XIX y siglo XX, esa era una tradición en España. Lo era en otros países. He oído, pero no lo puedo asegurar, que en Francia era igual. Pero si era así, ¿qué patriarcado? Había una división de trabajo en el matrimonio, ciertamente. Y es verdad que la ley otorgaba al varón algunos derechos superiores a la mujer. Pero primero eran derechos sobre el papel, que en la práctica no tenían vigencia. Y segundo, era algo puramente marginal y secundario. La verdad es que hablar de familia patriarcal, de opresión femenina, de subyugación de la mujer, de los suspiros, los gemidos de la mujer oprimida que sufre la violencia marital, esto yo no lo he visto en ninguno de mis conocidos, de mis parientes, de mis amigos, de mis vecinos. Pienso que todo eso tiene evidentemente fundamento. No es que desconozca que esos hechos han existido, pero desde luego o han sido excepcionales o minoritarios y por tanto la agresividad antivaronil del feminismo pues no tiene justificación. Pienso que aquí es donde estamos, en la destrucción de la familia, en la estigmatización y culpabilización del varón, en las más osadas, en el intento de reducir la población masculina y dejarla en una condición subordinada e incluso subhumana,
Y por eso, claro, la relación entre el Occidente peca desde la Edad Media, peca de un pecado original, y es su arrogancia, su prepotencia, su creencia en que es mejor, superior, y puede imponer al resto del mundo su superioridad. Lo que pasa es que ha habido una transmutación, porque hoy el Occidente encarna precisamente estos valores, los valores de un individualismo radical, frenético, en el cual el vínculo familiar se extingue. Es simplemente una convivencia consensual a la cual se puede poner fin por decisión unilateral de la mañana a la tarde, por un email, por un SMS, por un WhatsApp. Veo en WhatsApp y se ha acabado la familia, se ha acabado el matrimonio. Esta, y por otro lado, una eh, no igualdad, sino desigualdad de facto entre los dos sexos, puesto que el sexo masculino está sistemáticamente hostigado, estigmatizado, culpabilizado, mal visto, eh, y en toda la historia pues se ve con un espíritu de vindicta antimasculina que lleva a absurdos, como por ejemplo, la lógica está mal vista porque ha sido creación varonil. Resulta que ¿quiénes son las figuras que han desarrollado la lógica desde Aristóteles para acá? Pues principalmente varones. Hasta hace muy poco había pocas féminas. Ha habido algunas. La autora del libro de álgebra universal, que fue decisivo en la elaboración de mi propia teoría lógica, Elena Rasiova, polaca, bueno, pues era una mujer. Esto fue en los años 70, mientras hacía yo mi tesis doctoral lógico-filosófica en Bélgica, pero evidentemente han sido pocas. De manera que la lógica está mal vista por haber sido hecha por varones. Y la historia de la filosofía hay que modificarla y hay que dar tanta importancia a Hipatia como a Platón. Hay que poner más féminas y menos másculos. Y cuando no las hay, inventárselas. O la filosofía contemporánea, pues hay que poner ahí a escritoras como Simone de Beauvoir y a Hannah Arendt. Ah, mm, No voy a emitir aquí mi opinión sobre ninguna de las dos, pero vamos, claro, al lado de figuras pues como Frege, Wittgenstein, Russell, o incluso por el lado irracionalista, Heidegger, o Quine o David Lewis, pues bueno, son figuras muy secundarias. Todo está visto con unas gafas deformantes, enfocadas siempre contra el sexo masculino, culpabilizadoras del sexo masculino. Todos los males de la historia han sido males causados por los hombres y las víctimas, mujeres. Bueno, pues este tipo de concepción, de ideología antifamiliar, antimasculina, es la que hoy constituye ese patrimonio de Occidente. La que enfrenta The West y The West, el Occidente con el resto del mundo. Y por tanto, cuando se dice quiénes están hoy en diferentes enfrentamientos alineados contra Occidente, ¿qué tienen en común? ¿Qué es lo que los une? Un acuerdo de circunstancias, una alianza de circunstancias. Por supuesto, toda alianza es de circunstancias. No hay alianza natural, no hay aliados naturales de los estados, ni entre las diferentes colectividades que tienen presencia en la arena internacional. Pero, de todos modos, aun siendo una alianza de circunstancias, hay algo en común. Todos, justamente, veamos el elenco de países que han votado en, eh, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a favor de la resolución favorable a la familia, a la protección de la familia. Bueno, pues esos países defensores de la familia, llamada patriarcal, son los que tienen en común un rechazo a una ideología antifamiliarista y antimasculina o feminista, que es la bandera ideológica que tiene hoy el Occidente. Bueno, lo que yo digo es que si la familia en que yo nací y crecí es patriarcal, viva la familia patriarcal. Si la familia a secas, la familia según la hemos entendido siempre, la familia que según Emmanuel Todd ha sido el modo normal y preponderante de vivir la especie humana desde que existe, desde hace 200 o 300 mil años. Si eso es familia patriarcal, viva la familia patriarcal. Pero yo prefiero llamarla, decir que es
patrimatriarcal, defender el patrimatriarcado. Siguiendo a un historiador, un eminente historiador del derecho español, Rafael de Ureña y Smenhaut, el derecho español, desde la Edad Media, tuvo una particularidad que lo diferenciaba de otros derechos europeos, y era establecer la patria potestad conjunta del padre y de la madre. ¿Saben de dónde vino eso? No del derecho romano, sino del influjo del derecho islámico. ¿Por qué? Porque en el mundo islámico, por la poligamia, el niño necesita ser tutelado por el padre y por la madre. ¿Por qué? Por ejemplo, en las dinastías, a la muerte del soberano va a haber una lucha entre sus hijos varones y una lucha entre las madres de esos hijos. Por tanto, es importantísimo para el hijo la tutela materna, no solo la paterna. Eso da lugar a que el niño se identifique de uno u otro sexo por la doble protección, por la doble patria potestad que tiene del padre y de la madre. Bueno, pues eso no ha existido hasta bien avanzado el siglo XX, en otros países de Europa, y sí en España, por lo menos en las regiones españolas de derecho castellano, por influjo islámico. Bueno, pues esa familia patrimatriarcal es la que yo defiendo, y con esto pongo punto final a este vídeo de hoy.